Hola, mi nombre es Demian Acuaite y en este video les voy a hablar acerca de la práctica 3 de Fundamentos de Diseño Digital. Y bueno, en la práctica pasada configuramos nuestro entorno de desarrollo para hacer un proyecto con VHDL y Lagar 22V10. Vimos lo que necesitamos para usar Galaxy, cómo crear un proyecto, cómo compilarlo, qué archivos necesitamos para la simulación, etc. En resumen, instalamos y configuramos todo lo necesario para hacer nuestros proyectos con VHDL. Y en esta práctica lo que haremos será profundizar más en lo que es el propio lenguaje VHDL. Por ello, el objetivo de esta práctica es comprobar las compuertas lógicas AND, OR, NAND, NOR, XOR y XNOR con 5 entradas, programándolas en el lenguaje VHDL y probándolo en la GAL22V10 para verificar el resultado. Lo primero es saber que un programa VHDL se podría decir que está conformado de tres partes: las librerías, las entidades y las arquitecturas. Lo primero que se programa son las librerías. Una librería es una colección de piezas de código usualmente empleadas. Nosotros incluimos una librería en nuestros programas porque usaremos funciones y códigos de esa librería. La que siempre debemos usar es la IEEE Standard Logic 1164, y con ella podemos hacer uso de funciones que nos permiten hacer casi cualquier circuito con compuertas lógicas, aunque también es común usar la librería aritmética para hacer operaciones como suma, resta, multiplicación y comparaciones, y las de SIGNET y UNSIGNET para hacer operaciones con y sin signo. También podemos crear nuestras propias librerías y usar las que alguien más creó. Y bueno, aquí ya creé un proyecto como vimos en la práctica pasada, y ya podemos empezar a escribir nuestro código. Para incluir una librería lo haremos de la siguiente manera. Escribimos library y la librería que queremos usar, en este caso IEEE, y los paquetes que usaremos con use. Sería Standard Logic 1164 en este caso. En VHDL, como en otros lenguajes de programación, las instrucciones terminan con punto y coma. Luego lo que sigue es la entidad. La entidad únicamente describe la forma externa del circuito. En ella se enumeran las entradas y salidas del diseño. Es como crear el diagrama de bloques de un circuito con sus entradas y salidas y un nombre. Para programar una entidad haremos lo siguiente. Empezamos con la palabra entity, seguido del nombre de nuestro bloque, es, y aquí irán más cosas. Y la terminamos con ent y el nombre que le pusimos con punto y coma. Lo que nos falta es poner las entradas y salidas. Para ello usamos port, abrimos un paréntesis con su punto y coma, y para declarar una entrada empezamos con el nombre de la entrada, su tipo, dos puntos, su tipo si es de entrada o salida, y el tipo de dato, en este caso Standard Logic, lo que quiere decir que admitirá unos y ceros como en los circuitos que ya hemos hecho. También podemos declarar vectores que son como un conjunto de datos o bits, y lo hacemos de esta forma: Standard Logic Vector, y entre paréntesis de dónde a dónde queremos que vaya el vector. Aquí sería desde F0 hasta F5, lo que nos daría un total de 6 bits de salida. Aquí podemos apreciar también el uso de la librería Standard Logic que declaramos antes. Si no la incluimos, estas funciones no se podrían compilar. Lo último es la arquitectura. La arquitectura describe el funcionamiento interno de la entidad, es decir, qué es lo que va a hacer este circuito, y podemos programar con puertas, multiplexores, decodificadores, etc. Con estos mismos pines podemos programar una compuerta u otra, o un circuito más complejo, por lo que una entidad puede tener varias arquitecturas. Para programar la arquitectura haremos lo siguiente.
Empezamos con Architecture, el nombre de nuestra arquitectura, of, o sea, de, el nombre de nuestra entidad, is, y terminamos con end, el nombre de nuestra arquitectura y punto y coma. Para programar el funcionamiento empezamos con begin y todo lo que vaya después será el funcionamiento. Hay que recordar que VHDL es un lenguaje de descripción de hardware y puede parecerse a otros lenguajes de programación, pero no es igual. En este caso, para programar que la salida F0 queremos una AND de 5 entradas, primero se pone F0 con 0 entre paréntesis, porque así es como se selecciona un bit de un vector, y luego el operador de asignación, menor que e igual, y luego la relación entre las entradas. Aquí podemos usar funciones como AND, OR, XOR, NAND, NOR y XNOR, entre otras. VHDL sigue la precedencia de operadores y reglas de Algebra Bull, por lo que hacer esto es lo mismo que hacer esto. A and B and C, y luego todo esto and D, y así sucesivamente. Pero ojo, no es lo mismo hacer esto que hacer esto. En la primera hacemos primero la AND y luego la negamos. Y en la segunda hacemos la NAND antes. De hecho, ni siquiera hacemos esto. El compilador no permite poner esta expresión. Tenemos que poner una por una entre paréntesis. Y pues realmente esto es lo que queremos. Recordemos que una AND es simplemente una AND con su salida negada. Y siguiendo la misma lógica, programaremos la NOR y la XNOR. Ya podemos compilarlo y simular sus ondas como habíamos visto. Y bueno, aquí ya tengo las ondas. Y pues la primera F0, como habíamos programado, es la AND de 5 entradas. Y en esta su salida es 1 solo cuando todas sus entradas sean 1. Aquí por ejemplo todas son ceros. Y sigue siendo 0 hasta que todas sean 1. Aquí, donde todas son 1. La segunda es la OR. Y basta con que una de sus entradas sea 1 para que la salida sea 1. Aquí cuando todas son 0 es 0 y cuando apenas una sea 1, todas van a ser 1. La tercera es la XOR y es un poco más complicada de explicar. Y bueno, aquí ya tengo la tabla de verdad y nuestra expresión. Para llenarla vamos a ir sustituyendo los valores, recordando que en la XOR, cuando las dos entradas son diferentes, la salida es 1. Y bueno, vamos a empezar con todos ceros. Aquí vamos sustituyendo 0 XOR 0 porque son iguales y ponemos lo demás. 0 con 0 es 0, 0 con 0 es 0 y 0 con 0 es 0. Entonces cuando no hay ningún 0 en las entradas, se produce un 0 a la salida. Vamos ahora con el siguiente caso, cuando el último es 1. Empezamos teniendo desde aquí 0 con 0 es 0 y ponemos lo demás. 0 con 0 0, 0 con 0 0 y 0 con 1 es 1 porque son diferentes. Entonces cuando hay una entrada, cuando hay un 1 en la entrada, la salida es 1. Vamos a ver qué pasa si cambiamos de lugar ese 1. Aquí 0 con 0 es 0, 0 con 0 es 0, 0 con 1 es 1 y 1 con 0 es 0, igual son diferentes. Entonces podría decir que cuando hay un 1 en la entrada, no importa en dónde esté, con que haya un 1, la salida va a ser 1. Vamos a ver qué pasa con dos unos en las entradas. 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0 con 1, 1 porque son diferentes y 1 con 1 es 0 porque son iguales. Entonces cuando hay dos unos, la salida va a ser 0. Y pues aquí los casos se repiten. Aquí hay un 1, recordemos que no importa en dónde esté. Si hay un 1, la salida es 1.
aquí hay dos unos, la salida es 0, aquí hay otros dos unos y la salida es 0. Vamos a ver qué pasa cuando hay tres unos. 0 con 0, 0, 0 con 1, 1, 1 con 0, 0 y 0 con 1, 1. Entonces cuando hay tres unos, la salida va a ser 1. De aquí podemos seguir llenando los demás casos porque son los mismos, solo que en un orden diferente. Hasta que llegamos a este caso donde hay 4 unos. Vamos a ver qué pasa cuando hay 4 unos. 0 con 1 es 1, 1 con 1 es 0, 0 con 1 es 1 y 1 con 1 es 0. Por lo que podría decirse que cuando hay un número impar de unos en las entradas, la salida va a ser 1. Aquí hay 1, la salida es 1. Aquí hay 3 unos, la salida es 1. Y cuando hay un número par de unos o no hay ningún 1, la salida va a ser 0. Aquí no hay ningún 0, la salida es 0. Aquí hay dos unos, número par, la salida es 0. Y aquí hay 4 unos, que es par, y la salida es 0. Así podemos ir llenando la siguiente tabla. Hasta el último caso, donde hay 5 unos. Como es impar, la salida es 1. Y bueno, aquí como pueden ver se puede apreciar ese mismo comportamiento. Con todos ceros es 0. Con un 1 es 1. Con dos unos es 0. Con tres unos es 1. Y pues etcétera, etcétera. Las demás compuertas son la negación de las anteriores. Y como se puede apreciar aquí en las ondas, en F3 es la NAND y tenemos lo contrario a F0. Y lo mismo con las demás señales, con la OR y con la XOR. Ahora vamos a simularlo en la GAL22V10. Para hacer el circuito hay que revisar el archivo reporte que nos genera el Galaxy. Aquí podemos ver cómo conectar la GAL y esto es otra cosa que podemos programar. Antes de cambiar los pines en los que queremos las salidas, tenemos que tomar en cuenta unas restricciones. Si seguimos bajando, tenemos una descripción más detallada de los pines que se utilizan. Y en esta tabla podemos ver la salida y en qué pin está y cuántos recursos de la GAL utiliza. Y como pueden ver también tenemos un máximo que podemos usar. La salida F2 y F5 consumen 16, por lo que no las podemos poner en uno que supere ese máximo. Si lo hacemos el compilador nos marcará error, por lo tanto estas se quedarán como están. Y bueno, para programar los pines lo haremos en la parte de entidad y lo haremos de la siguiente forma. Empezamos con la palabra attribute seguido de pin numbers de el nombre de nuestra entidad is y entre comillas ponemos el nombre de nuestra entrada o salida. Dos puntos el número de pin de la GAL, luego un espacio y seguimos con las demás. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que la entrada A estará en el pin 1 de la GAL. Se puede hacer todo en una línea o podemos cerrar las comillas, poner un ampersand y volver a hacer lo mismo. Pero ojo, hay que poner un espacio al principio. Y al final terminamos con punto y coma. Y si volvemos al archivo reporte, veremos que ya se han cambiado nuestra asignación de pines. Entonces así es como conectaremos la GAL. Y bueno, aquí ya tengo el circuito, lo tengo con estas herramientas de Proteus que nos permiten simular un estado lógico ideal. Y aquí lo tengo como lo haríamos en físico, con nuestros interruptores
y nuestras resistencias de pull-up y a la salida sus LEDs. Y bueno, vamos a comprobar las tablas. Con todos ceros tendríamos un 0 en AND, un 0 en OR, un 0 en XOR y 1 en NAND, NOR y XNOR. Con un 1 en E tendríamos un 0 en AND, un 1 en OR y un 1 en XOR, como habíamos visto, y sus respectivas negaciones. Con un 1 en E y en D tendríamos un 0 en AND, un 1 en OR y un 0 en XOR, como lo habíamos calculado antes, y sus negaciones. Y vamos a ver los casos restantes. Ya al final, con todos unos, se enciende al fin la AND, OR y la XOR y sus respectivas negaciones. En VHDL existe algo que se llama señales, que sería algo así como un nodo en un diagrama de un circuito que podemos conectar a varios circuitos. Sirve mucho cuando tenemos que usar una operación varias veces, sería algo así como una variable en la programación normal o cotidiana. En este caso, el resultado de esta compuerta lo usamos en otras dos compuertas. La señal aquí sería igual a la operación que ejecutan estas compuertas. Para programar una señal lo haremos en la arquitectura, ya que la señal no es ni una entrada ni una salida, no podría ir en la parte de entidad. Lo haremos con la palabra signal, seguido del nombre y del tipo. Y también podemos inicializarla con un valor que queramos de esta manera, con dos puntos igual y el valor que queramos. Luego la podemos usar como usamos las salidas, con el operador de asignación y las operaciones que queramos. En este caso yo puse que la AND de 5 entradas sea igual a su respectiva operación. Y lo mismo con la OR y la XOR. Y ya después declaré que en F0 sea la AND de 5 entradas, en F1 sea la OR de 5 entradas y en F2 sea la XOR de 5 entradas, y luego con sus respectivas negaciones. Y si lo compilamos, van a ver que funciona exactamente igual. Y como pueden ver, aquí están sus ondas. Son exactamente igual a las que habíamos hecho antes sin las señales. Y aquí está la simulación. Y como pueden ver, funciona exactamente igual. Y bueno, eso sería todo. En conclusión, aprendimos un poco más de VHDL y como pueden ver, amplía nuestras posibilidades. Si queremos comprobar las compuertas lógicas básicas, pues en lugar de hacerlo solo con 2 entradas, podemos hacerlo con 5. Ya que con VHDL y la GAL es más fácil que hacerlo en físico con cada una de sus compuertas y hay menos errores y utilizamos menos recursos. De esta manera podemos hacer proyectos más interesantes y más útiles para la vida cotidiana y un poco más complejos. Muchas gracias.